No tengo ningún problema con Henry Cava, por cierto, pero me estafó, como $200. Le pagué $200 para que hiciera algo y pues simplemente me estafó. Y se lo conté a Brennan. Ni Brennan sabía esta información, pero aún así dejó que Henry se quedara en nuestra casa como 2 meses gratis. ¿Quién es Edward Skeletrix? En este video hablaremos de su música y su historia. Edward Skeletrix, su nombre real es Edward King Basford, nacido en 1988 Florida, Georgia. Su carrera empezó alrededor de 2012 y 2013, dentro de SoundCloud, no como rapero, sino como beatmaker y productor, bajo el nombre de Sight. En una entrevista, Sight explica que empezó a producir inspirado por vídeos de Call of Duty que usaban ese tipo de música. En ese momento tenía alrededor de 13 a 15 años, y comenzó como hobby dentro del entorno de SoundCloud, influenciado por la escena de Cloud Rap, Vapor Trap y los productores de ese momento. Su primer contacto real ocurre cuando decide escribirle a Vodus, uno de los productores que seguía en aquel momento. Vodus le responde y le muestra herramientas dentro de FL Studio como Omnisphere y Nexus, lo que le permite avanzar bastante desde el inicio. Después de esa etapa inicial de producción y haber conseguido un nivel decente para hacer beats, Sight empieza a publicar sus primeros proyectos. El más destacable en este proceso es Architecture, un EP de Cloud Rap y Vapor Trap. El proyecto es descrito como algo muy especial y único dentro de su estilo, con un sonido nostálgico pero limpio, y una atmósfera bastante espacial y envolvente. Varios oyentes destacan lo impresionante que es que un proyecto así haya sido hecho siendo tan joven, incluso resaltando lo sólido que suena como colección de instrumentales. Otros lo describen como beats galácticos y atmosféricos, donde cada pista mantiene una identidad muy marcada dentro del mismo ambiente sonoro. En esta etapa Sight ya empieza a formar parte de colectivos dentro de la escena, como 0% Boys, grupos del underground donde varios productores se conectaban y colaboraban entre sí dentro del mismo entorno de SoundCloud. Uno de los momentos de mayor alcance de Sight fue cuando un beat suyo terminó siendo usado por el mismo XXXTentacion en el tema Elegant, una pista que hoy en día solo circula en forma de filtraciones y versiones incompletas. Pero aún con todo esto, con el paso del tiempo, Sight empieza a cansarse de parte de su propia música y termina eliminando varios proyectos y canciones de internet. Incluso en entrevistas admite que era extremadamente crítico con su trabajo y que muchas veces sentía presión por intentar ser el mejor dentro de la escena. Con el tiempo, la etapa de Sight empieza a apagarse poco a poco. Parte de su música desaparece de internet, algunos proyectos quedan perdidos, y Edward termina alejándose de esa identidad. Aunque más adelante volvería con otros nombres, toda esta etapa termina siendo la base de lo que luego sería Edward Skeletrix. En 2018, Edward Skeletrix crea Sickly, una marca de ropa que termina convirtiéndose en una extensión directa de su estilo artístico. A diferencia de su etapa como productor de SoundCloud, aquí empieza a enfocarse mucho más en el arte visual y en lo que eventualmente terminaría evolucionando como la estética de Edward Skeletrix. Con el tiempo, Sickly empieza a ganar algo de reconocimiento dentro de esa misma escena, especialmente por lo extrañas, grotescas y únicas que eran sus piezas, llegando incluso a ser usadas por artistas como Mattox y Lil Kid. Mientras Sickly seguía creciendo dentro del underground, Edward también empieza a cambiar la forma en la que se presenta en internet. Poco a poco deja atrás la identidad de Sight y empieza a enfocarse más en construir una imagen artística completa, mezclando música, diseño, fotografía y visuales digitales dentro del mismo proyecto. Es durante este proceso que, alrededor de 2019, termina adoptando el nombre de Edward Skeletrix. A partir de aquí, su enfoque deja de estar centrado únicamente en producir música y empieza a convertirse en un proyecto artístico mucho más conceptual y extraño.
Entre 2021 y 2022, Edward Skeletrix ya empezaba a subir vídeos al internet haciendo cosas completamente random, pequeños thrillers cortos acompañados por su música o canciones de artistas como Xavier Showbeast, Playboy Carti, Yabugine y Seiya TG, todo mezclado con una estética extraña, incómoda y caótica. Todo esto termina explotando mucho más en 2023, cuando Edward empieza a subir visuales generados con inteligencia artificial y vídeos todavía más extraños, que rápidamente empiezan a circular dentro de TikTok y otras partes de la web. Estos vídeos empiezan a formar parte y ser relacionados con la Skeletrix Island, una especie de isla conceptual, un universo lleno de personajes raros y escenarios que parecían una combinación entre un sueño lúcido y una pesadilla generada por inteligencia artificial. Con el tiempo, todo esto se fue juntando poco a poco, hasta empezar a convertirse en un universo propio alrededor de Edward Skeletrix. En diciembre de 2023, Edward lanzaría su primer proyecto oficial. Este proyecto, titulado Skeletrix Language, marcaría el antes y después definitivo entre su pasado como productor y la identidad y universo artístico que venía construyendo como Edward Skeletrix. Este proyecto llamó algo la atención en aquel momento por lo inusual que sonaba, usando beats con patrones poco convencionales, vocales con presets bastante fuertes y una mezcla que lo hacía sonar muy diferente al resto de la escena de ese momento. Durante esta etapa, Edward ya empezaba a relacionarse con otras figuras dentro de la escena moderna. Entre esas personas estaba Brennan Jones, alguien que terminaría teniendo bastante importancia dentro de la etapa más reciente de Edward, luego sabrán por qué. Al mismo tiempo, en ese mismo año, Edward empieza a irse más hacia lo visual y lo performativo. Empieza a hacer obras tipo teatro experimental y performance en vivo. No eran conciertos ni nada parecido. Eran espacios cerrados donde la gente entraba a ver escenas ya montadas, como si fueran partes de una obra. En una de las más conocidas, se queda dentro de una caja de vidrio sin moverse durante horas. El público podía interactuar con él directamente. Le tiraban agua, golpeaban la caja o hacían cosas alrededor. La idea era simple, ver hasta qué punto podía llegar la gente. De estas ideas también sale su proyecto más importante de esta etapa, Museum Music. Este no funciona como un álbum tradicional, sino como la base conceptual de todo lo que venía haciendo en sus performances. Es el punto donde su música y sus obras en vivo empiezan a estar totalmente conectadas, con la misma idea de fondo: romper la dinámica artista y público y convertir todo en una experiencia cercana. En esta entrevista salida en julio de 2025, a Edward se le pregunta qué tiene en mente en ese momento, pero su respuesta es algo tensa. Edward deja claro desde el inicio que ya no tiene ningún tipo de relación ni vínculo con Brennan Jones. Desde ese momento la entrevista cambia un poco de tono. Edward dice que quiere dirigirse a los padres de Brennan Jones y enviarles un mensaje, debido a que Brennan lo habría amenazado con matarlo mientras dormía.
say something to his father and his mother. I feel like they really deserve to know some things because, your son said he was gonna kill me in my sleep. He said he was gonna kill me in my sleep, and I know you're a pastor. I know you didn't raise him like this, and Edward atribuye todo esto a una escalada de tensión entre ambos, ya que al inicio eran buenos amigos y vivían juntos. Pero dice que con el tiempo Brennan se volvió más conflictivo en la convivencia, con discusiones frecuentes y problemas de confianza. También menciona fallos en temas de dinero y decisiones importantes, donde incluso Edward dice que consiguió un contrato con bastante dinero para Brennan, pero él lo rechazó o no quiso aceptarlo. En una de esas situaciones, después de varios choques y tensión acumulada, Edward le expresa que la relación ya no se siente como una amistad como antes, sino más como algo de conveniencia económica, y ahí Brennan termina rompiéndose emocionalmente y empieza a llorar frente a él. we're not friends. Our relationship is just transactional. We're not really friends. Like, I don't know why you care about me not hanging out with you as much. And then when I say that, he starts crying, with real tears coming out of his eyes, and his face is all red. And, I start laughing. I'm not laughing at him. It's just kind of an awkward situation. You know what I mean? So. Dejando de lado el conflicto con Brennan, Edward también cuenta que trabajó en un hospital psiquiátrico durante algunos meses. Dice que fue una de las experiencias más impactantes de su vida, porque vio de cerca situaciones muy fuertes y personas con condiciones mentales complejas. Afirma que eso le cambió la forma de ver la realidad y también influyó en su manera de crear. Como dato curioso, antes de cerrar esa parte de la entrevista, Edward cuenta que dejó el trabajo en el hospital psiquiátrico porque mientras estaba allí, un compañero le dijo que otro trabajador había mencionado que iba a disparar el lugar, refiriéndose a un posible ataque dentro del hospital. He told me he was gonna shoot everybody up tomorrow. Like, he was gonna go on a mass shooting spree. And I was like, fuck this shit, nigga. I'm about to leave. Sunny days in LA. Sunny days in LA. Man, enjoy your life, this shit for play. Hoy en día Edward sigue haciendo obras en vivo tipo teatro/performance, manteniendo ese estilo de shows más conceptuales. Su último álbum se llama Body of Work de 2026. Es un proyecto experimental, con mezcla de sonidos y una estructura más libre, más enfocado en ideas sobre el arte y la industria que en canciones tradicionales. El álbum tuvo una recepción bastante dividida. Algunos lo consideran muy innovador y artístico, mientras que otros lo ven como caótico o algo pretencioso. Aún así, logró generar mucha conversación dentro de la escena. Antes del lanzamiento del álbum, Edward también sacó un tema colaborativo con North West, la hija de Kanye West, y en el video de esa canción aparecieron varias figuras y creadores conocidos como Fen, Lucy Bedrock, Jack Zebra, además de creadores virales como Diddy Bop y Haskell, lo que hizo que el proyecto tuviera mucha más atención y visibilidad. En general, Edward Skeletrix es una figura influyente dentro de la escena actual. Su trabajo ha logrado llamar bastante la atención y generar conversación constante. En lo personal me parece un artista interesante, con una forma bastante propia de hacer las cosas, que mezcla música, performance y concepto sin seguir un formato típico. Este sería todo el video de hoy. Si tienen alguna recomendación para hacer video de algún artista, déjenla en los comentarios y denle like para que Fernán lo vea.